en 40 años que llevamos de andadura autonómica han pasado 3 presidentes, 2 presidentes preautonómicos y varios líderes de la oposición. Todos ellos, con sus aciertos y con sus errores, han conseguido, al menos, preservar a Extremadura del ridículo. La señora Guardiola, futura presidenta de Extremadura, comienza su andadura, además de mintiendo y traicionando a las extremeñas y a los extremeños, situando a nuestra región, a Extremadura, en un marco de vergüenza y de ridículo frente a toda España. Y lo que tiene que hacer es pedir perdón a las extremeñas y a los extremeños, pedir perdón por el daño que está haciendo a la credibilidad y a la dignidad de Extremadura. Y es que la persona que va a representar a las extremeñas y a los extremeños ha reconocido que su palabra no tiene ni validez ni consistencia. Por tanto, la pregunta que nosotras nos hacemos hoy desde aquí es: cuando tenga que negociar con los sindicatos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando tenga que negociar con la patronal, cuando tenga que negociar y reunirse con las pymes, con las organizaciones, con otras instituciones? ¿Qué va a ocurrir cuando esta señora vaya representando a Extremadura a la conferencia de presidentes?